Hola, bienvenidos y bienvenidas a Docencia y Más, un espacio de conversación y aprendizaje creado por la Coordinación de Desarrollo Docente en conjunto con el Laboratorio Tecnológico de Innovación Experiencial LabTICS de la Universidad de la Frontera. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram @cdd.ufro, donde compartimos novedades e iniciativas desde la coordinación. Estamos con Rocío Cristi González, profesional e investigadora inquieta por la innovación educativa y desarrollo docente en educación superior. Rocío es trabajadora social, magíster en neurociencia en la educación y actualmente estudiante de doctorado en la Universitat Autónoma de Barcelona. Experta en el aprendizaje entre pares y cómo puede transformar las experiencias en el aula. Además cuenta con una amplia trayectoria como asesora pedagógica en metodologías como aprendizaje más servicio, estrategia de aprendizaje entre pares, aprendizaje basado en retos y otros. También es diseñadora de programas formativos y promotora del desarrollo de comunidades de aprendizaje interdisciplinarias. Y su línea de investigación se enmarca desde el paradigma SOTL, investigación en docencia, particularmente en el desarrollo de competencias docentes en educación superior, aprendizaje profundo o deep learning. Bienvenida, Rocío. ¿Cómo estás? Hola, Armin. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a este tema? ¿Cómo fue que diste con este nicho, por así decirlo, que tanto te apasiona? En primer lugar, quiero agradecer el espacio de poder participar, ¿cierto?, de este podcast. Y respondiendo a tu pregunta, por cosas de la vida, llegué a trabajar a la Universidad Católica de Temuco en plena pandemia. Y trabajé en particular en el Centro de Desarrollo e Innovación Docente, Perfecto. Lo que era el CEDID en la Católica. Y en ese contexto me tocó, porque la coordinadora anterior del programa se fue por un doctorado a Canadá, de coordinar el programa en el Colegio de Ayudantes. Y en ese contexto comencé a trabajar ciertas estrategias de innovación en docencia que hasta el día de hoy me tienen eclipsada. Ah, a ese nivel. Sí. Y es lo que me mueve. Por ejemplo, ¿qué tipo de metodología o qué tipo de estrategias son las que te empezaron a atrapar en esto? Sí, bueno, en primer lugar la estrategia de aprendizaje entre pares, que es por eso lo que estamos hablando en esta tarde. La verdad es que siempre me ha interesado trabajar con estudiantes, pero la experiencia que tenía anteriormente acá en la UFRO era de trabajo de apoyo académico al estudiante. Y una vez que entré a trabajar a este centro de innovación docente, me di cuenta de que también tenía facilidades para asesorar, para acompañar a docentes y a estudiantes, ¿ya? Y es en ese contexto que al coordinar el programa de ayudantes de aprendizaje, pude comprender de que el ayudante en docencia se hace parte, ¿cierto?, de los procesos dinámicos que mejoran la calidad de la docencia en educación superior, ¿ya? En ese contexto es lo que me moviliza, ¿cierto? Y a raíz de esa experiencia es que actualmente me encuentro trabajando en actividades de divulgación científica que justamente estudian procesos de innovación en docencia, el desarrollo de competencias docentes, incorporando a estudiantes en particular de pregrado para innovar dentro y fuera del aula. Oh, qué interesante. Y eso que tú comentas, por ejemplo, de estudiantes de pregrado, la modalidad, por ejemplo, de los ayudantes que tenemos acá en Chile, ¿es muy usual? ¿Es parte transversal en todo el mundo o hay distintas formas de trabajo? Mira, qué buena tu pregunta, porque justamente cuando uno trabaja en estos programas de innovación docente, siempre tenemos que estar pendientes de los nuevos estudios, de cómo se ha ido desarrollando la estrategia en otros contextos, en otros países, ¿ya? Y respondiendo a tu pregunta, en Chile comprendemos el concepto de ayudante como el estudiante ayudante que ayuda al docente o a la docente en el aula. Y la estrategia de aprendizaje entre pares justamente apunta a todo lo contrario. Es decir, es un estudiante de un curso superior que tiene un buen desempeño disciplinar académico, pero que comparte el mismo rol con sus pares. Por lo tanto, el ayudante en docencia lo que viene a identificar son los puntos ciegos del docente.
¿ya? Entiendo. Porque comparten un mismo rol, Claro. existe una misma jerarquía. Claro. Y eso aporta para que los estudiantes, ¿cierto?, de un curso con la implementación puedan desempeñarse de mejor manera. Entiendo. O sea, en este caso, el ayudante, el rol del ayudante no es solamente académico, sino que tiene niveles mediadores también, ¿no? Así es. El rol del ayudante, y eso es algo que me gustaría destacar, que los ayudantes de aprendizaje en Chile cada vez se están viendo más. Y son, en este sentido, los centros de desarrollo e innovación docente los que en particular están impulsando esta metodología pedagógica y transversalizándolo en todas las disciplinas. Respondiendo a tu pregunta anterior, me faltó comentarte de que en otros países como en Canadá o en Nueva Zelanda o en Australia, donde existen como estos estándares mucho más Marcados, mucho más definidos. mucho más obligatorios, mucho más taxativos, que no cualquier persona puede hacer docencia. En este caso, el ayudante de aprendizaje en estos países se vienen más bien en estudios de posgrado, ¿ya? Pero acá en particular en Latinoamérica se está evidenciando a raíz de todos estos estudios, estas buenas prácticas, que los estudiantes de pregrado también pueden acompañar. Y en particular una de las ganancias de la estrategia de aprendizaje entre pares que hemos podido identificar es que los pares, en este caso los compañeros de alguna asignatura o curso, Claro. sienten la disposición, sienten el clima favorable para el aprendizaje profundo, en el aprendizaje significativo, y eso se ve reflejado claramente en el logro de los resultados de aprendizaje. Entiendo. Pero también desarrollan competencias interpersonales, no Claro. solamente de retroalimentación, sino que además de empatizar con los otros, de comprender sus necesidades o las emociones que están sintiendo, ¿cierto?, en los espacios educativos. Qué interesante lo que comentas. O sea, en ese sentido, como al no haber esta jerarquización tan vertical Exacto. como en otros países, se generan estos otros fenómenos que son súper positivos, tanto para, en este caso, los ayudantes y las ayudantes, y también los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Y algo no menor, que también favorece, según la evidencia científica, favorece la estrategia de aprendizaje entre pares a mejorar la labor del perfil de la docencia. Por lo tanto, ahí también yo invito a todas estas casas de estudios que están interesados en implementar la estrategia de aprendizaje entre pares que alineen de alguna otra manera su modelo educativo, el perfil docente de la casa de estudio y el perfil del ayudante en docencia, porque es el brazo armado de la buena docencia. Wow. O sea, es súper importante lo que comentas, porque en ese sentido estaríamos hablando de ver como a un equipo docente, tanto Exacto. el binomio ayudantes-docentes. Así es. De cierta manera se invita a que se vea de manera integral este modelo de la buena docencia, donde por una parte los y las docentes, independientes de pre o posgrado o de especialidades en este caso, vayan desarrollando competencias según la progresión, ¿cierto? Y los niveles de dominio. En este caso podría ser docente nivel básico, avanzado y líder de aprendizaje. Claro. ¿Ya? Lo mismo se invita a que se diseñe un modelo de desarrollo de competencias de los ayudantes en docencia, porque en definitiva tienen que ir los modelos integrados para Claro. poder lograr lo que en definitiva se quiere, que es que los estudiantes aprendan más y aprendan mejor, más allá del indicador que sabemos que es aprobación o reprobación. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿tú podrías hacer una diferenciación entre el modelo clásico de ayudante, un modelo clásico estamos hablando hace 10, 15 años, versus lo que se está transicionando actualmente? Sí, claramente. O sea, nosotros mismos, yo egresé de acá de la UFRO en Trabajo Social el 2011 Yeah. y también fui ayudante en algún par de asignaturas. Y recuerdo de que, y quizás hasta el día de hoy, no sé si acá en la UFRO será, Yeah. pero en otras casas de estudio he podido identificar de que los docentes y las docentes aún piensan de que los ayudantes son ayudantes de ellos, es decir, subir calificaciones al sistema de intranet, revisar pruebas, estar con los estudiantes dentro del aula cuando el docente por X motivo tiene que retirarse antes. Claro. Y yo también lo viví como estudiante de pregrado, que también me sucedió con mis ayudantes.
Pero ahora hay que romper con ese paradigma finalmente. Claro. Y qué importante es que las instituciones, Armin, puedan diseñar reglamentos con deberes y derechos de los estudiantes que se forman como ayudantes. Claro. No solamente para garantizar que se haga un buen uso del capital humano avanzado y de los recursos económicos, por cierto, porque los ayudantes deben recibir un recurso económico, sino que también para resguardar la calidad de la docencia, ¿ya? Y también resguardar la integridad académica, que es un concepto que se está hablando tanto, ¿cierto? Sí, últimamente, muchísimo. A raíz de esta integración de las tecnologías, de la inteligencia artificial. Exactamente. Es importante que se delimiten bien los roles de los ayudantes en docencia, porque tiene que ser así para mejorar la docencia. No puede ser posible que sigamos pensando de que el ayudante o la ayudante es el junior del docente. Claro. No sé si me explico. Sí. Es un mediador de los procesos de enseñanza-aprendizaje y también este concepto, ¿no?, de la congruencia social. Esto quiere decir de que un ayudante maneja un lenguaje en común con sus pares. Por ende, también facilita los procesos pedagógicos. Y esto no quiere decir que no existan docentes que puedan aterrizar el lenguaje, ¿cierto? Claro, sí. Para que todos lo podamos comprender. Pero más o menos me doy a entender ciertas características que son propias del ayudante de aprendizaje y que permitirían, por ejemplo, incorporar las tecnologías. Nosotros sabemos que después de la pandemia tenemos que utilizar siempre o casi siempre nuestro campus virtual. Claro. Existen muchas herramientas dentro de estos campos virtuales, exacto, ya sea Moodle o Blackboard, claro, donde los estudiantes pueden también interactuar con los ayudantes en docencia a través de debate o el diseño de recursos educativos digitales, cápsulas, claro, el diseño de videos tutoriales que se pueden subir a YouTube, se pueden subir a Instagram. Entonces, esas herramientas digitales es bien complejo que un docente, claro, tenga el tiempo, la disponibilidad o bien la disposición para incorporarlas como parte de su práctica pedagógica. Entiendo. Por lo tanto, es una invitación también a que estas nuevas generaciones incorporen las herramientas digitales, la tecnología en favor, ¿cierto?, de los procesos educativos finalmente. Qué buena tu explicación. En ese sentido, claro, sería un puente no solamente entre estudiantes y docentes, sino también entre el docente y la tecnología para una integración más efectiva de estas tecnologías. Efectivamente, eso es lo que estamos intentando apostar. También es importante señalar, Armin, y te agradezco este espacio, ¿no?, de poder conversar y poder lograr hacer sinergia en estos temas, porque, bueno, a mí me apasiona, porque lo viví con ayudantes, pero también porque hay muchos estudiantes de pregrado que posteriormente también desean vincularse con la academia. Claro. Porque se han dado cuenta o han identificado que tienen competencias para enseñar, para educar, para empatizar con el otro. Claro. Por ende, también se puede ver como una especie de colegio o de previa hacia la docencia. En otros países, por ejemplo en Europa, para hacer docencia tienes que ser un docente asistente, ¿verdad? Claro. Aquí también existen estas jerarquizaciones, pero ese docente asistente es como un ayudante del docente responsable de la cátedra. Entiendo. Por lo tanto, generar estos espacios de formación, de habilitación de estudiantes de pre y o posgrado que deseen también ser ayudantes para después poder pegarse el salto, claro, y quizás generar espacios de docencia, también es un ganar-ganar finalmente para la institución, porque va formando a nuevas generaciones que aparte incorporan tecnologías e innovan con estrategias, por ejemplo, de alto impacto, como, no sé, aula invertida, claro, flipped classroom, aprendizaje más servicio, que es donde yo también trabajo acá en la UFRO. Por lo tanto, esa es la invitación. Qué genial. Oye, y desde esta perspectiva, desde tu experiencia también, ¿hay algún tipo de competencia específica que deban tener estos ayudantes o estas personas que quieran ser ayudantes, o competencias que también se potencian y se desarrollan durante este tipo de labor? Sí, mira, qué buena tu pregunta, porque justamente en la Universidad Católica de Temuco tuvimos que actualizar el perfil de competencias del docente y de la docente UCT, y también en paralelo tuvimos que actualizar las competencias del perfil del ayudante, ¿ya? Y en ese contexto claramente
si hacemos una revisión muy genérica con respecto a cómo lo están llevando a cabo otros pares, otros profesionales de otras instituciones, por lo general un ayudante tiene que ser un estudiante éticamente correcto, ¿verdad? Con un alto nivel de integridad académica, ¿ya? Pero también, ojo, debe tener desarrollada la competencia de evaluación y retroalimentación. ¿Ya? Y ese es un tema no menor, porque la evaluación en sí para un docente en educación superior es un temazo. Sí, es muy complejo. Cómo diseñar rúbricas, cómo diseñar las pautas que den respuesta finalmente a los niveles de desempeño que exigen los programas de asignatura. Y qué importante es que un ayudante comprenda esa misma dinámica. Claro. Y qué importante también es saber cuándo un estudiante ayudante puede evaluar. Claro. Entendiéndose que no solamente la evaluación es lineal, sino que es un constante desde el momento en que los estudiantes entran a la sala hasta que finaliza el curso al final del semestre. Claro, entender como un proceso esto. Es un proceso cíclico, por lo tanto, la evaluación y la retroalimentación, la comprensión lectora, la integridad académica son elementos fundamentales para poder generar espacios innovadores de apoyo, de aprendizaje significativo. Y también en este sentido, por ejemplo, habilidades blandas por ejemplo, de socialización, organización del tiempo, de eficacia, también entran en este grupo de competencias. Totalmente. La estrategia de pares, ojo, no solamente apunta a ayudantes, también a los tutores pares. Y acá en la UFRO también existen los tutores pares desde la DITFO, ¿verdad? Yo hace muchos años atrás también trabajé como profesional de apoyo en ese programa, en el PAU en particular, y existe una red también de estudiantes tutores y tutoras. Y entonces la intención también es, ¿por qué si hay una red de tutores y tutoras, por qué no levantar una red interuniversitaria de estrategia de aprendizaje entre pares con ayudantes? Claramente un ayudante y un tutor par debe tener ciertas competencias, en este caso les decimos blandas, pero de blandas no tienen nada. Claro, no, son competencias sumamente importantes como es la empatía, la responsabilidad, el liderazgo. Claro. La mediación. No siempre los espacios en el aula son buenos. Claro. Y por lo tanto un estudiante también tiene que tener la capacidad para manejar ciertos conflictos en el aula o en un campus virtual. Entonces claramente es importante cómo los estudiantes pueden ir desarrollando estas competencias. Y ahí el rol clave es el del docente o la docente encargada de la asignatura, de guía, de mediador de estos procesos. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, ya hablando como de los desafíos que podrían enfrentar ya este rol o esta figura desde aquí, desde 2025 en adelante, ¿cuáles crees tú que serían esos desafíos? Sí, son bastantes los desafíos, la verdad. Sin embargo, contextualizándonos a la llegada actual de la política pública de acreditación ante la CNA, ¿verdad?, donde se incorpora también este criterio de investigación en docencia, creo que es una oportunidad para las instituciones poder incorporar esta estrategia metodológica, ¿verdad?, de alto impacto también, y que se condice también con las otras metodologías de alto impacto. Por ejemplo, AMAS-S puede formar ayudantes con especialidad en AMAS-S para que apoyen los procesos de innovación en docencia o en otra metodología. Entonces, quizás la invitación es que las instituciones inviertan, porque hay que invertir en capital humano que pueda apoyar el proceso formativo de estos estudiantes ayudantes, que se puedan certificar. Ya no es un taller. Sabemos que para poder impactar de manera más profunda en el desarrollo de competencias en el ser humano es que se requieren programas de formación muy extensos, o sea, más extensos que un taller de 2-3 horas. Un taller de 2-3 horas claramente genera un impacto, pero un diplomado de 120 horas claramente puede desarrollar mayores competencias en una persona que se quiere formar, en este caso, como ayudante. La invitación, por ende, es que las instituciones puedan ver, ¿cierto?, las buenas prácticas que ya se han realizado, porque ya se están haciendo muchas innovaciones en docencia incorporando ayudantes, tanto en investigación en docencia, desde el enfoque SOTL, como también incorporando ayudantes en docencia en comunidades de aprendizaje, para mejorar la práctica, incorporar a los estudiantes en procesos de investigación formativa.
ese es el rol que debiésemos también cumplir y que también es responsabilidad nuestra como profesionales, como docentes, de poder ir incorporando, incluyendo a estos actores en los procesos de enseñanza-aprendizaje, dejando de lado esta paradoja de aprendizaje significativo versus el aprendizaje cristalizado, que lo memorizamos de una cátedra de un docente que vemos una vez a la semana y chao. Esta es la invitación a incorporar nuevos elementos al aula. Así que ese es mi mensaje. Oye, qué buena charla hemos tenido, Rocío. Una última pregunta. Acabas de mencionar SOTL. ¿Nos podrías contar brevemente qué es eso? SOTL. Bueno, esa es una sigla. No existe hasta el momento ninguna traducción que pueda dar respuesta al castellano. Yeah. Es Scholarship, Teaching and Learning, que en definitiva es enseñando y aprendiendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aterrizándolo, podríamos entenderlo como investigar sobre la propia práctica docente. Y eso es algo que ya se incorporó como parte de un criterio de acreditación. En este momento tengo entendido de que es un criterio que las universidades pueden presentar como alternativo, no es obligatorio. Yeah. Pero que ya se vino y no se va a ir, es decir, estamos transitando al mejoramiento de la práctica docente a través de la sistematización de las buenas prácticas. Exacto. Y sistematizar las malas prácticas, ¿por qué no? Es decir, compartir las malas experiencias a través de los hallazgos y difundirlos, divulgarlos en espacios académicos para mejorarlos y transversalizar, ¿cierto?, esas mejoras a otras disciplinas. En definitiva, solo lo que invita es eso, apropiarse de tu área disciplinar, pero además incorporando la mejora continua de tu práctica pedagógica para que tú y tus pares, ya sea de una comunidad de aprendizaje, de un núcleo de trabajo, puedan compartir las buenas experiencias y poder mejorar y profundizar y bueno, esa es la invitación. Ay, qué bueno, has dado muchos conceptos ahí muy interesantes, ¿eh? Desde las comunidades de aprendizaje, el tema de la investigación en la docencia, el tema de la transferencia también de nuestros hallazgos, tanto positivos como negativos. Exacto. Al fin y al cabo todo va sumando porque el conocimiento se construye sobre esos hallazgos, ¿no? Y lo lindo es que no es necesario ser experto, sino que es atreverse a mejorar para que tus estudiantes aprendan mejor, para que aprendan más profundamente. Sí, y muchos profesores nos han indicado también que el tema de la innovación no es un cambio de 180 grados. Basta hacer pequeñas modificaciones en tu práctica habitual. Exacto. E ir sistematizando y viene el impacto que tiene. Exacto, no es necesario escribir un paper. Perfectamente con tus ayudantes puedes comenzar a sistematizar, a hacer manuales, a compartirlos en congresos y seminarios para que otros docentes también se contagien. Eso también es investigar sobre la práctica docente. O sea, sacándonos como esa delimitante de que hay que escribir un artículo para entrar dentro, no entrar en esto, no es así. Y el ayudante claramente que cumple un rol fundamental que apoya los procesos inclusive de investigación. Y esa es la invitación, por tanto, de reglamentarlo, debe ser de aterrizar la política institucional en un reglamento en que comprendemos por ayudante, creo que es el paso inicial para que esta cultura universitaria se permee también de estos nuevos conceptos que en definitiva aportan al mejoramiento de la docencia. Claro, interesante igual eso que los mismos ayudantes puedan participar en este tipo de investigaciones porque también se van formando en este tipo de investigación académica, ¿no? Así es, de hecho tengo entendido que acá en la UFRO existen fondos concursables donde los estudiantes pueden aportar a la investigación, pero investigación disciplinar. Aquí la invitación es que el docente lidere procesos de investigación, pero de la práctica pedagógica, de cómo estoy haciendo yo mi docencia, qué incorporo, estoy incorporando tecnología, estoy incorporando COIL, por ejemplo, el aprendizaje, ¿cierto?, a distancia, entre a dos o más culturas, por lo tanto también se genera esta rica, de lo que tiene la disciplina, lo interdisciplinario. Esa es la invitación finalmente. Oh, qué interesante. Bueno, ya tenemos que ir concluyendo este programa, así es que muchísimas gracias, te damos las gracias, Rocío, por tocar. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Sí, un tema muy importante, el aprendizaje entre pares, así que muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si les gustó, no olviden seguirnos en nuestro Instagram @cdd.ufro y nos encontramos en la próxima edición de Docencia y Más.